Hi, students. Okay, so han leído this article, este artículo, ¿verdad? Social media and music become entry points for kids' interest in poetry. Day 5. Ahora, we need to summarize. Summarize is write 5 sentences telling me what the article is about. So summarize significa resumir, yeah? So long article, we need to make it short, resumir. So write 5 sentences, 5 oraciones, telling me what the article is about. ¿De qué trata este artículo? Include a sentence about how this article relates to the theme of empowerment. Entonces, ¿cómo está relacionado este artículo con el tema del empoderamiento? Empoderamiento es un tema muy importante. Es el tema de todos los artículos que estamos leyendo. Empowerment significa power. Power es poder, ¿ya? Power. Poder de hacer lo que tú piensas que es importante en tu vida. Poder de tener voz, una voz en tu vida. Poder de hacer lo que quieres en tu futuro, de trabajar, de estudiar, ¿ya? Empowerment, to have power in your life. Poder en tu vida. ¿Ok? Every article, cada artículo tiene una idea de empoderamiento. So, entonces, necesitamos siempre escribir una oración, es decir, cómo este artículo muestra empoderamiento. Okay, so, el resumen es important, ¿ya? Resumir es importante, porque viernes tienen un examen donde necesitan comparar 2 artículos, ¿ya? 2 articles. Si tienen un resumen, saben de qué trata cada artículo. Voy a mostrarles, I will show you how to do a summary, how to summarize. Okay, summarize. Number 1, what is the main idea of the article? The main idea es la idea principal. Many times, muchas veces, la idea principal está en el título, ¿ya? Many times. So in this article, que han leído, what is the main idea? ¿Ya? So, plataformas sociales y música son punto de entrada por el interés en la poesía, ¿verdad? And then remember aquí donde dice, adults are not the only ones writing poems. Kids are creating poems too. They write what they care about. So, kids are writing poems too, ¿sí? Los niños están escribiendo poesías. Just like here, kids are writing poems. ¿Piensa que es una idea principal? Is this the main idea? I think so. So we can write this here. Okay, so what is the main idea? We said niños, I'm going to write it in blue. Kids, let me take this off. Kids are, I don't know. Kids are, oh, it's not working. Come on. Okay, kids are writing poems, yeah? Kids are writing poems. Put it here. Kids are writing poems. Yeah, because this is what we found here. So, kids' interest in poetry, interés de los niños en la poesía, es la misma cosa, que están interesados en la poesía, que escriben poesía.
So kids are creating poems. They write about what they care about. They escriben lo que quieren, lo que le interesa. So writing poems, they write about what they care about. Okay, now we have our main idea. La primera oración es la idea principal. Then, cada oración is what is the most important idea of each section. ¿Cuál es la idea principal de cada sección? So we have 1, 2, 3 sections. Perfecto. Now we find one idea for each section. Cada sección es small, entonces solamente una idea. Si hay un artículo con una sección más grande, 2 ideas. ¿Ya? Okay. So what is the most important idea here? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la idea más importante? We know Ania, yeah, she is 17 years old. She's a poet. Ella es un poeta. Young people have strong feelings about current events. Personas jóvenes tienen sentimientos fuertes sobre el presente. Young poets want to stand up for what they believe in. ¿Sí? Los poetas jóvenes quieren levantarse por las cosas que creen. ¿Sí? They can do it in a poem. Pueden hacerlo en una poesía. Poems can be very powerful. People often tienen mucho poder las poesías. Ania is a person of color. People often tell her to be quiet. They say her voice does not matter. When people speak up for themselves, it means they have a voice. Cuando personas hablan por sí mismo, significa que tienen una voz. Entonces, escribir poesía significa tener una voz. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea importante? O una idea importante de esta sección. Estamos hablando de poesías, ¿verdad? So, podemos decir, poems can be very powerful, ¿sí? Las poesías son muy poderosas. ¿Por qué? Porque te dan una voz, ¿verdad? When people speak for themselves, it means they have a voice. Entonces podemos copiar estas dos. Claro, es mejor hablar en tus palabras, pero ahora están a inicio. Entonces está bien si copian lo que piensan son las ideas más importantes de una sección. So, vamos a escribirla aquí. Poems can be very powerful because they give a voice to young people. ¿Sí? Poems can be very powerful. Las poesías pueden ser muy poderosas porque dan voz a las personas jóvenes. ¿Ya? So, the most important, this is 1, 2, 3, 4, 5 sentences. ¿Ya? 5 oraciones en una. The most important. Now, ¿cuál piensan es la idea principal aquí? ¿Ya? Write it here. En la misma cosa, por aquí. Una idea principal. Aquí. ¿Pueden escuchar otra vez el video donde estoy leyendo el artículo? Escriben allí. ¿Ya? Ok, pueden hacer esto y después voy a explicar la conexión entre el tema, el artículo e empoderamiento. ¿Por qué este artículo muestra empoderamiento? ¿Qué piensan? Empoderamiento significa tener poder en tu vida. Yeah, to have power in your life. So, how este artículo, ¿sí? Trata de poesía. La poesía,
¿cómo da empoderamiento la poesía? ¿Qué piensa? I will help you. We can write it here. Poetry gives empowerment to young people because it gives them a voice. ¿Sí? La poesía da empoderamiento a las personas jóvenes porque le da una voz, ¿verdad? Es la primera idea importante que escribimos. Ok, entonces, every time that you write a summary, la primera oración es la idea principal, ¿ya? Then, for each section, por cada sección, una o dos ideas importantes. Depende cuánto es grande la sección. Entonces, you have la idea principal de la primera sección. Now, escribes qué piensan es la idea principal del número 2 y del número 3. And then, la conexión con el empoderamiento que hicimos juntos. Cada vez, por cada artículo, pueden usar eso por escribir tu resumen. Okay? If you have questions, message me. Pero importante que hoy terminan un artículo y mañana, en la mañana, hacen un otro artículo. Solo el resumen. Escuchan, listen to the article en el video y hacen el resumen. No se preocupan de todo el otro. Y mañana voy a enviarte un otro video de cómo comparar, de cómo hacer la comparación. Okay? All right, guys. Send me a message if you have questions.